Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Aquí hemos entrado en un video muy importante para aquellos que se han convertido o que piensan convertirse al judaísmo. En este video vamos a tocar acerca del converso como juez ordain. Noten que dije juez ordain. Un dayan normalmente es uno que es un juez. Cada generación de descendientes de conversos han ocupado lo que es la posición de honor y de liderazgo entre el pueblo judío. Unos ejemplos prominentes incluyen el rabino Akiva, cuyos descendientes son de conversos, Shemaya y Avtalión, que fueron cabecillas del gran Sanhedrin y la corte de su generación antes de Hillel y el anciano. Sin embargo, hay limitaciones sobre la posición de la cual el converso a sí mismo se puede asignar, y de este punto es lo que vamos a tocar en este video. Aunque hay varias explicaciones por las cuales se hallan en estos comentarios, vamos a ver un vistazo, uno en particular que se encuentra en Berajot, Talmud Berajot 27b, que la cabeza de Sanhedrin, el Rambam Gamaliel, temporalmente se dispuso por sus colegas. Los rabinos estaban deliberando quién habrían de asignar en su lugar. Uno de los candidatos que fue propuesto y fue rechazado hasta finalmente fue establecido de que el rabino Elazar ben Azaria. Uno de los candidatos que se sugirieron fue sugerido y fue rechazado fue el rabino Akiva, uno de los grandes sabios del día, que obviamente fue de gran, se prefería de escogerlo. Desafortunadamente, los rabinos notaron que por falta de mérito ancestral, lo que se llama Sehut Avot, fue la razón que no lo escogieron. El hecho de que el rabino Akiva era descendiente de un enemigo muy conocido en la Biblia, descendiente el gran general Sísera el cananita. Rashi explica que por qué el mérito de los ancestros es de gran importancia, y siendo que fue disponido por el Rambam Gamaliel de un personaje tan grande, en la cual fue asignado en su lugar, podría haber sufrido por causa de su cuenta. El mérito ancestral debería de ayudar a la persona a poner un escudo de daño. El rabino Elazar ben Azaria, una generación de 10 generaciones, desde el escriba Esdra, el bien conocido escriba Esdra, la cual tuvo el mérito. El rabino Akiva no tuvo tal mérito. Sin embargo, por esto fue una de las razones que un converso no puede ser señalado o asignado a una posición de autoridad. Además, los eruditos y los justos y los líderes judíos necesitan mucha asistencia de lo que es ese mérito de los ancestros. Y es por eso que vamos a ver que literalmente la opuesta razón fue que se permitió que un juez del miembro de Sanhedrin fuera nombrado como el nazi, el principal de todo esto. Pero vamos a ir al punto. En el Shulchan Aruch, leemos en Yoreh Deah 269:11, y el Shulchan Aruch dice lo siguiente: si un converso es calificado a juzgar en asuntos monetarios, si su madre es judío, bueno, obvio sabemos que si su madre es judío, por lo tanto es judío de forma materna, pero si su madre no es judía, no juzgamos al judío nacido, pero puede juzgar a su propio hermano converso. Es decir, inmediatamente Shulchan Aruch establece que un converso puede juzgar a otro converso, pero un converso no puede juzgar a un judío cuya madre es judía. Ahora, acerca de la ceremonia de Halitza, está exento la viuda del casamiento liberato y no puede servir como juez como para la Halitza
ni aun para ordos conversos, no sea que ambos padres eran judíos. En este contexto, particularmente, vamos a ver la palabra converso, que tiene en su primer lugar un nuance, una diferencia particular. Y esto se refiere a uno cuyo padre no era judío, aunque su madre era judía. Recuerden, en la antigüedad los dos, padre y mami, tienen que ser judíos. El término era usado para entender que cuya madre no era judía, un término como un completo, un converso completo. Será usado. El Rambam deduce de Yevamot 102a que el converso puede juzgar su co-converso basado en el Deuteronomio capítulo 17, verso 15. Por lo tanto, dice, pon sobre ti un rey entre vuestros hermanos. Es obvio, para los conversos, vuestros hermanos serían los ordos hermanos conversos. Esto implica una posición de autoridad sobre el nacido judío que debe ser concedido una vez que es hallado como entre vuestros hermanos, etc., él mismo siendo nacido judío. Sin embargo, la posición no es esto, sino sobre ti, pero sobre los conversos. Él necesita de entender que entre vuestros hermanos conversos. Rava continúa y en la madre dice que el juez es judío y puede ser clasificado como entre vuestros hermanos. Ahora, según el Rif, el prerequisito de una madre judía aplica aún en casos monetarios. Según Rashi, sin embargo, el término converso completo puede juzgar casos monetarios. Sin embargo, aquí afirma Rava que él está hablando solamente en casos capitales. Rashi cita el pasaje de Sanhedrin 32a que lo apoya. El Mishnah declara que estos son los que califican para juzgar casos monetarios. Y el Talmud explica en el 36b que la palabra todo también incluye conversos. Tosafot observa, sin embargo, que el pasaje de Yevamot 45b contradice esto. Rava permite que el rabino Mari Bar Rachel, que era un varón converso, fue asignado a una posición comunal por causa de que su madre era judía. Esto indica que habiendo una madre judía es un prerequisito de mantener cualquier posición de autoridad, presumiblemente aún la que de un juez. El Tosafot resuelve esta contradicción por interpretando el pasaje en Sanhedrin que un converso, siendo capaz de juzgar casos involucrando a ordos conversos, como indica en el pasaje de Yevamot 100a, se puede poner como entre lo que es el juzgado de un tribunal. Según el Tosafot, se requiere que una madre judía aplique solamente en los casos monetarios. En cuanto al proceso de Halitza, Rava explica que hay un requerimiento especial para ambos padres del juez nacido judío. En esto se basa el Deuteronomio 25:10, que dice, y escuchen por favor, y en Israel irá por nombre de la casa de aquel que sus zapatos son sueltos. Este es el proceso de la descripción de Halitza. Siendo que este verso enfatiza que en Israel irá por el nombre de, deducimos que los jueces tienen que ser judíos de ambos lados. Sin embargo, observamos en Nimukei Yosef, según Rashi, califica que la palabra juzgando casos capitales son menos estringente que la de Halitza. Lo anterior es suficiente para que una madre judía tuviese requerido para ambos padres judíos. Esta es la circunstancia en la cual el Nimukei Yosef se halla improbable. Además, en Kedushin 76b, también lugar es implicado que cualquier posición de autoridad requiere por lo menos que la madre sea judía del converso. Sin embargo, según Rashi, esta posición de juez generalmente no aplica. Por esto y otras razones, el Nimukei Yosef favorece la posición del Rif, que cita lo anterior,
que se halla en Yevamot 102a, que se refiere solamente en casos monetarios, y por lo tanto un converso puede juzgar a su prójimo converso aún en casos monetarios, pero uno que solamente es juez nacido judío, y si su madre es judía, puede juzgar casos capitales si ambos padres son judíos. El Rambam, en Hilchot Melachim, capítulo 1, verso 4, codifica lo siguiente: un rey no puede ser asignado entre la comunidad de los conversos, no sea que su madre es judía. Este requerimiento aplica no solamente a los reyes, sino a cualquier posición de autoridad en el pueblo judío. Más nada de decir que esto incluye aún la posición de un juez. Ahora, muy importante esto porque tenemos en nuestra historia un rey que fue rey de la casa de Yehudá y no fue un judío ambos, sino un prosélito, un converso. Ustedes se recuerdan el rey Agripa. Él fue que fue ungido para dirigir la casa de Yehudá, y sin embargo, cuando él se dio de cuenta de esta ley, él lloró, lamentó, y los rabinos se sintieron tan mal, porque querer lo que se puede decir, elogiarlo por el buen trabajo que él hacía como rey, violando lo que indica la Torá. Y es por eso que leemos en el libro de Daniel que él fue uno de entre aquellos ungidos que fue cortado de la faz de la tierra. El Rambam está en desacuerdo de la posición de Rashi, reclamando que solamente un converso completo es descalificado de escuchar casos monetarios involucrando a los no convertidos. El Tur, en Orea 269, toma una posición intermediada en el medio. Él dice que un nacido judío no puede empujar su caso ante un juez que no está convertido completamente, pero puede asentar a litigantes, tales como el juez, que puede escuchar el caso. Además, Rashi también está de acuerdo con esto. En Sota, capítulo 41b, según el Tosafot, cualquier autoridad ordinaria es suficiente que su madre es judía. Un rey tiene que tener origen judíos de ambos padres y línea materna. Kesef Mishnah señala que esto es el caso de Salomón, el hijo de Rehoboam, que el hijo de Naama, el Amonotitas, y por lo tanto no debería haber sucedido su paso. Petriel va un paso más allá y sugiere que aún el rey David debería haber sido inelegible para ser rey y regir, porque su descendiente era de Ruth, la moabita. Kesef Mishnah concluye por lo tanto que es suficiente si un rey es del ancestro judío, de su linaje paterno, así como fue el caso con David, y Rehoboam también puede regir. Nodab ben Yehuda también ofrece una resolución diferente, la cual el verso dice que la ley son derribados como se lee, de poner sobre ti un rey de entre vuestros hermanos. Eso sugiere que la restricción solo aplica inicialmente de poner un rey, que es en la inauguración de la dinastía. Solo en la dinastía se pone el lugar y es inmaterial si la madre era heredor del trono de origen judío o converso. Por lo tanto, Rehoboam era un rey legítimo por causa que él era hijo del rey Salomón, y por el rey David, siendo que fue ungido rey por el profeta Samuel, la palabra de Dios, no hay conclusiones que se pueden derivar de este caso. Existen algunas limitaciones sobre el liderazgo y el papel judicial para los conversos, pero para propósito práctico esta limitación se mantiene simplemente en el nivel teórico. Más bien, el hecho que el converso y sus descendientes obtienen los niveles más altos de la erudición, la posición al respecto de la historia judía, es claramente demostrado por los actos. Han habido grandes eruditos entre los conversos que han sido jueces aún en el Sanhedrin. Ya habíamos mencionado dos de ellos. Y además, leemos que claramente el converso puede juzgar sobre sus propios conversos o aquellos que desean convertirse.
Y esto en relación a la conversión nos da desde el tiempo de Abraham y Sara hasta el día de hoy problemas tratando con la conversión en Israel y en la diáspora. Generación después de la generación se presenta siempre retos únicos, como lo que vemos. Es una metáfora que he usado para entender los aspectos halágicos de una conversión, que es como uno que está caminando hacia una montaña, una persona asciende y el otro desciende la montaña, y puede enfocar sobre elementos en particular de lo que es el sobreficie de todo, pero aparece un escenario que él puede ver y es no cambiable. Y esto aparece también igual al que va yendo hacia arriba para transformar y cambia su ubicación, su perspectiva, su altitud y también el punto de vista que lo está viendo. Es así similar con la conversión. La conversión halágica y el proceso legal judío, la cual un converso acepta como parte del pueblo judío, puede aún ser transformado o no transformado, pero el público en general lo ve como algo que está siempre cambiando. En este aspecto se reflexiona lo que es las realidades del día presente, tiempo y lugar. Y es por eso, como yo siempre me recuerdo con el rabino Lehrfeld, David Rafael Lehrfeld, que él usaba en muchos de sus casos de conversiones, para conversiones, personas que eran conversas, que conocían otros conversos y lo tenían en lo que es Beit-Din. Normalmente el Beit-Din son de 3 personas o más. En nuestro Beit-Din usamos aproximadamente de 5 a 7 y por lo menos la mayoría, en mayoría son de ascendencia judía. Los que no son, que son conversos, son gente que han estudiado estas leyes, son conocedores de la Torá y piadosos en cuanto al caminar, que son aspectos que se requiere de un verdadero juez y un verdadero líder. Para más información sobre este tema, si un converso puede liderar, por ejemplo, una congregación, le digo ahora mismo que sí, más cuando la congregación son hechas por mayoría de conversos. Por lo tanto, ahí está el regimiento, lo que se llama la forma de poder argumentar con aquellos que dicen que no, hay que ser un judío. Y los que argumentan en ese caso, es porque ellos quieren tener control sobre los conversos y que son netamente descendientes, ascendencia de ambos lados de judíos. Pero la ley es muy clara. Pueden tratar con asuntos que tienen que ver con converso y converso y por lo tanto comunidades emergentes. No hay ningún problema, amigos, de que el rabino sea un converso mismo. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel, y no solamente en una congregación, también sentarse lo que es para un tribunal, un Beit Din para conversos. Shalom, shalom y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.